Para iniciar la clase del día de hoy, lo que vamos primeramente a enunciar es lo que vimos anteriormente, Andes de Puna y Andes de Páramo. ¿Diferencia entre Andes de Puna y Andes de Páramo? ¿Alguien así El otro es rápidamente? más húmedo y el otro es más seco. Ya, muy bien, una característica que podría verse. ¿Qué más? ¿Alguien Que más? el Andes de Puna está alejado a los pisos ecológicos y el páramo está más cerca. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Actuado, Célicas. ¿Quién más? Distancia entre las cordilleras. Cano, Lice. Cano. La biodiversidad que existe ahí Ya, la biodiversidad. ¿Dónde hay más biodiversidad? en el de Páramo. Ya, en En el de el otro Páramo. es en el de porque ¿Ya? es más húmedo. Otra vez yo. ¿Ya? Que hay más agua principalmente, ¿sí? Celi. La Puna está más ligada a la parte del sur, de la cordillera de los Andes y la parte del norte al páramo. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra idea? Que en el páramo está más alto, como decir que está. Ya, vamos a, ahí les corto un ratito. El páramo está más bajo a los pisos climáticos, la Puna más alto. Hablamos de la parte sur de América, de la cordillera de los Andes, de la Puna, y hablamos de la parte norte, principalmente del páramo. Tienen una idea bastante clara de lo que es el Andes de Páramo y el Andes de Puna. ¿Cómo se diferenciaría? Una diferencia, sí, clarita. Además de la vegetación en general es similar, pero además del agua, otra diferencia que se podría encontrar. La fauna. ¿Qué fauna específicamente? Los pisos ecológicos. Ya, en cuanto a los pisos ecológicos, sí. Hablamos de que el páramo tiene mayor biodiversidad que la Puna. ¿Alguien más? Hidalgo, Cano. La distancia entre las cordilleras, porque una es más larga y la otra más corta. ¿En qué sentido? ¿Larga y corta en qué sentido? El relieve. Del relieve. Ya, de la distancia, sí, Los del lugares relieve. geográficos. Bueno, A ver, Los lugares geográficos. ¿en qué sentido? No le entiendo eso de lugares geográficos. ¿A qué se refiere? O sea, ¿dónde están como ubicados? Y ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Celi? el clima. Los dos son fríos, hasta decir basta. Bueno. La elevación de cada uno. Perdón, a ver, Keila. La elevación de cada uno. Ya, la elevación, ¿sí? ¿Alguien más? Bien, podemos quedarnos con eso. Entonces, hemos visto principalmente que el Andes de Páramo y el Andes de Puna se diferencian por las consideraciones que han dicho, principalmente por su extensión, por la altura. Los dos tienen un clima frío. Espero que hayan pasado alguna vez por el páramo para ir de la sierra que estamos a la sierra central o yendo para la costa. Siempre se pasa por algún páramo. Los páramos, sobre todo yendo para la parte sur del país, si nosotros evidenciamos un páramo, la consideración del páramo es su biodiversidad. Principalmente los dos tienen una vegetación parecida, como se puede ver. ¿Sí? Son desérticos y con estas especies de conformaciones herbáceas de esta hierba y estos arbustos. Principalmente parecería que no crece nada ahí, pero albergan mucho, sobre todo el páramo, muchos animales, sobre todo hablemos de biodiversidad a nivel del agua que contiene debajo del piso. Los pisos climáticos también son diferencias y principalmente estas consideraciones están pensadas para introducir la perspectiva de cómo están asentados nuestros pueblos. Vamos a la arquitectura inca. Ya hemos revisado rápidamente y les mandé a ver un video de la National Geographic sobre la arquitectura inca en la perspectiva de mirar
lo que se puede observar aquí, Machu Picchu. ¿Cuáles eran las consideraciones de Machu Picchu en cuanto a arquitectura? ¿Alguien se acuerda del video de la National Geographic? Yo vi, o sea, dice que los arquitectos buscan un lugar diseñado por la naturaleza. ¿Ya? Algo Es así. decir, lo que quiere decir que ellos no asientan el piso, es decir, no lo hacen plano, sino que, como se puede ver aquí, construyen en las laderas. Sí es conforme a la naturaleza, no se sabe específicamente cuál era la función, pero tienen dos teorías los científicos. ¿Cuáles eran esas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué teoría tienen de para qué funcionaba Machu Picchu? ¿No? Eran templos para hacer los sacrificios. Ya unos piensan que era un templo, más allá de sacrificios o no, podemos estar determinando eso después, pero sí piensan que era un templo. ¿Qué más piensan que era? Había otra consideración también. También se piensa que Machu Picchu era donde iba a descansar el Inca, era como su lugar de veraneo, por decirlo de alguna forma. Pero se piensa más que es un templo. ¿Por qué razón? Por la altitud a la que se encuentra la estructura y porque está lo más acercado hacia el dios Sol, ¿sí? Vamos con las consideraciones propias de la arquitectura inca. Vamos con las estructuras incas. En el Valle del Inca, llamado Ollantaytambo, hay una civilización que ha mantenido muchas de las perspectivas propiamente de los incas. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué se puede observar donde estoy señalando? Las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo. Muy bien, esas terrazas de cultivo son fundamentales para poder generar los pisos. Si nosotros nos acordamos, regresando a la perspectiva de Andes de Páramo y Andes de Puna, como en esos lugares son extremadamente fríos y por lo general el alimento muere por el viento, por el clima, estas estructuras les permitieron tener alimento asequible sin necesidad de irse a otro territorio. Vamos con la cancha inca. Cancha, una palabra que viene del inca, del quichua, nos viene desde la perspectiva de que fue una unidad de composición arquitectónica, la más común, y que consistía de un cerco rectangular, como se puede ver aquí, que albergaba 3 o más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un patio central. Esto es Ollantaytambo, como pueden ver aquí, esta es la cancha. Principalmente esta cancha no tenía funciones como las que tenemos nosotros ahora. ¿Para qué creen que servía la cancha? Como pueden ver aquí, ¿para qué creen que tenían aquí los incas? Para sembrar. No, muchacho, la siembra se da, la cancha es una estructura, una creación, como se puede ver aquí, rectangular donde había paredes, no se cultivaba ahí. ¿Alguien Se más? puede Guardar usar el adicionales Perdón. para las reuniones. No. Para Sí, son resguardar el como- alimento. Al bol y- No, ya vamos a otro espacio. Las canchas tienen diversas funciones. A veces eran tiendas, a veces eran lugares donde se vendían alimentos, a veces, es decir, había muchas cosas ahí, porque eran muy comunes, estaban ligadas al comercio principalmente, ¿sí? La cancha tiene ese tipo de perspectiva, donde yo puedo poner, si ustedes ven aquí, hay espacios rectangulares, especie Un mercado. en... Sí, exacto, una especie de mercado en ese sentido, donde se pueden hacer muchas cosas. O sea, la cancha tiene muchas perspectivas de uso, pero era lo más común en la época inca. Gracias, Carlos. Vamos ahora sí con el callanca. Esto sí es para guardar el alimento. Son estructuras que en las crónicas los llamaban galpones. Presentaban por lo general varias puertas, nichos, ventanas y se cubrían los techos a 2 aguas. Esto significa 2 aguas, o sea que tenía la doble estructura. Esto, si en las crónicas se plantea principalmente como galpón, el galpón principalmente es esa estructura donde yo guardo el alimento. Si se dan cuenta, las estructuras incaicas son sencillas, son de unas conformaciones nada elaboradas, nada difíciles. Si nosotros vemos dónde está el avance
de los incas, principalmente en la conformación de las estructuras, no en la vistosidad misma de las estructuras. ¿Perdón, Carlos? En su forma no tenían. Sí, más que nada en la conformación de cómo apilaban las piedras. Acuérdense que en el video también se mostraba que uno de los avances era conformar las piedras sin la necesidad de ningún aditamento para pegarlas. Estaban tan bien talladas que ni una hoja puede pasar entre las piedras. Los incas alcanzaron gran desarrollo tecnológico en materia de ingeniería, más que de invenciones. Más que inventores como tal, se les considera grandes ingenieros, grandes arquitectos. ¿Sí? Vamos con el Ushnu. ¿Alguien que lea? ¿Alguien así rapidísimo que lea lo que dice aquí? Unshu, estructura piramidal. Escalonada. A ver, vamos, Jacome. Escalonada configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares, se encuentra presente en los centros administrativos estatales. Ya, vamos. Ahí dice superposición. ¿Qué significa? Que hay una estructura sobre otra estructura y se encuentra como forma administrativa en el estado incaico. ¿Qué quiere decir? Que los incas, si se dan cuenta en sus conformaciones, volviendo a Ollantaytambo, tienen varias divisiones. Los incas dividen por secciones su conformación de la organización. Entonces, las estructuras para los incas eran muy importantes porque les permitían tener un orden claro de qué cosas estaban en qué sitio. Vamos con el tambo. ¿Qué es el tambo? ¿Alguien que lea rapidísimo? Tambo. Posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo, llamados mesones o ventanas por los cronistas. Ya, los cronistas llamaban mesones a esto porque se encontraban, como se puede ver en la imagen, alrededor del camino del Inca, que atravesaba todo el Tahuantinsuyo, uniendo las cuatro partes y que les permitía tener lugares donde alojarse. Es decir, que si nos damos cuenta, aún en el camino del Inca se encuentran estructuras fundamentales para que las personas puedan alojarse, y principalmente ¿quiénes se alojaban en los tambos? ¿Creen Chasqui. ustedes? Los chasquis, sí, los caminantes. Muy bien. Los chasquis, los grandes caminantes que llevaban los mensajes de un sitio a otro, necesitaban estos lugares para tener un lugar donde pasar. Movilidad. Sí, más que la movilidad, un lugar donde mantenerse, donde sí, descansar principalmente. No se olviden que en las consideraciones de los chasquis siempre eran personas jóvenes, hombres jóvenes, que por lo general corrían todo el tiempo, es decir, que también tenían otras perspectivas los tambos. Bien, vamos, esto me permite introducir la perspectiva del camino del Inca. Esto se puede observar cómo se daba el camino del Inca. Aquí están los alojamientos. Los tambos no eran alojamientos para los incas tenían otro tipo de alojamientos, pero principalmente el camino del Inca le permitía tener una conexión directa de lo que sucedía con las demás partes del territorio. Este camino estaba construido principalmente de piedra, era un empedrado. Si ustedes ven, hay muchos vestigios del camino del Inca en muchas partes de nuestro país que tienen todavía la perspectiva de ese camino por las laderas y que principalmente desembocaban en el Cusco. ¿Alguien se le ocurre alguna similitud con otra civilización de este camino inca? ¿Con qué se asemeja a estos caminos? ¿Alguna civilización antigua que también tenga unos caminos así para controlar el sistema de su imperio? ¿A alguien se le ocurre? Mesopotamia.
No, Mesopotamia no tenía este tipo de caminos. ¿Alguien más? ¿Han Los escuchado? mayas. No, ¿alguien más se le ocurre? Bien, ¿alguien ha escuchado la frase todos los caminos llevan a Roma? Es la misma idea. Los romanos tenían una especie de caminos creados por los emperadores que todos desembocaban en la capital. Lo mismo hicieron los incas. ¿Cuál es el objetivo de crear este camino? Principalmente tener el control de lo que pasa en todo el territorio. Lo mismo que los romanos. Los romanos tenían la facilidad de saber lo que sucedía en cada una de sus extensiones por medio del camino, y todos esos caminos siempre llevaban a Roma. Lo mismo pasa con el camino del Inca. Como pueden ver aquí, este que está en rojo es el camino del Inca, pasa por toda la cordillera de los Andes y desemboca en el Cusco. Ese es el centro del camino del Inca. La perspectiva es llevar por medio de los chasquis información y llevar también ejército y tener la posibilidad de intercambiar por medio del camino del Inca. Pero principalmente, desde el punto de vista del control del territorio, el camino del Inca está pensado para tener la facilidad de saber qué está sucediendo en todas las partes del territorio. Y por eso desemboca en el Cusco. Capagñán se llama el camino principal andino y es del sistema de caminos del Tahuantinsuyo. No se olviden, como se puede ver aquí en la imagen, hay diferentes caminos. El camino principal, el camino del Inca, es el que pasa toda la cordillera y va de norte a sur y de sur a norte, llegando en el centro al Cusco. Ese es el que nosotros llamamos el Capagñán, el camino principal andino. Este camino principal se ramifica dependiendo del lugar en el que se ubique, pero todos desembocan al camino principal. Este Capagñán era una red de caminos interconectados, cuya extensión sumaba alrededor de 60,000 kilómetros. ¿Cuál es la perspectiva? Como les digo nuevamente, el Capagñán tiene la visión, como se puede ver aquí. La utilización del Capagñán es principalmente controlar territorio y tener un acceso hacia las demás conformaciones del imperio. El Capagñán estaba constituido por dos corredores paralelos, uno en la costa y otro en la sierra, como se puede ver aquí, ¿sí? ¿Cuál es el camino del Inca? El camino principal, el que está con rojo. Hay un camino, un posible camino, que dice aquí que es el verde, pero que se conecta, y el camino que va a la costa, y un camino que va más adentrado al territorio. Pero principalmente todos los caminos llegan al Cusco, que es el centro, ¿sí? Si pueden ver aquí, al fondo está Machu Picchu, y el camino lleva hacia la conformación del territorio central. ¿Alguien más otra idea para qué se puede tener este Capagñán o camino del Inca? ¿Para qué lo habrán creado? ¿Cuál será la finalidad? Un poco para el comercio. Sí, también el comercio. Para transportar mensajes. Sí, sí, principalmente estaban a cargo y siempre estaban ya vimos los chasquis, los que corrían alrededor del camino del Inca. El comercio también. ¿Qué más se les ocurre que puede ser? Ya vimos, como les digo yo, para mí el punto central del camino es tener control. ¿Alguien más que se le ocurra otra idea de para qué el camino del Inca? La comunicación. Sí, la comunicación. ¿Cómo llevaban la contabilidad los incas? Con los quipus. Con los quipus. Es un sistema muy complejo de nudos que todavía no ha podido ser descifrado cómo funcionaba, pero en teoría se lleva la contabilidad en decenas, centenas, muy parecido a un ábaco, pero se cree que es mucho más complejo, que cada nudo tenía consideraciones detrás. Algunos piensan que los quipus son una consideración... medio de entrega hacia cualquier ciudad. Perdón, de nuevo. ¿No le escuché? Pues niño. ¿Alguien más? Bien. Entonces, como les digo, los quipus
desde esta perspectiva, son tan complejos que en la actualidad todavía no se sabe cuál es su función principal. Como pueden verlo aquí, son una cantidad de nudos que no puede ser solo la consideración de decenas y centenas unidades como en el ábaco. Debe contener información mucho más compleja, pero todo esto se perdió a partir de la conquista y colonización de América. Muchos de los cronistas no pudieron descifrar cómo funcionaba, porque el sistema es muy complejo y algunos piensan que tiene la consideración última parecida a la de un computador, es decir, guarda mucha información, no guarda solo ideas de contabilidad, sino guarda también información en el sentido de saber cuándo o no cosechar. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Bien. Continuamos con los canales de riego. Como pueden evidenciar, ¿qué hacían principalmente los incas? Generaban unas especies de represas, como se ve aquí. Canalizaban las fluentes a través de las conformaciones de ríos artificiales. ¿Cómo obtenían principalmente el agua? De lo que llovía en las montañas. Sí, principalmente la lluvia les proporcionaba el agua, pero el problema principal con esta conformación de los canales de riego es cómo llevamos y mantenemos el agua. Como se puede ver principalmente en la imagen, pueden mantener y guiar el agua por medio de sus canales. Es decir, generaban procesos de los cuales cercaban el agua, lo que se hace en la actualidad también. Si nosotros vemos en algunos lugares, muchos de los ríos son artificiales porque el agua está encauzada. Ellos encauzaban el agua lluvia para mantenerla y para regar las terrazas. Entonces es fundamental, más que invención, esta tecnología que generaron a partir de encauzar el agua. Como se puede ver en la imagen, encauzan el agua, la hacen una especie de río y van generando procesos a partir de la extracción. También ellos inventaron, por decirlo de alguna forma, pero utilizaron, es la mejor palabra, el sistema de goteo. Si ustedes ven aquí, generaban estos huecos y traían el agua a lugares donde no existía. Las terrazas son fundamentales para considerar los sistemas de riego. Como se puede ver aquí, se generaba procesos por medio de la caída. El agua iba bajando y se la encauzaba, como también pudieron ver en el video que les envié anteriormente. Bien, estas son las terrazas incas. Se supone que se generaban, como se puede observar aquí, por medio del corte de la montaña y se les generaba por la utilización de la roca. ¿Dónde está principalmente el avance tecnológico? Que las rocas permitían filtrar el agua. ¿Vieron cómo encauzaban en el video que les mandé el agua por medio de la filtración? Entonces las rocas no estaban puestas solo para que sean paredes, sino también les permitía que se mantenga la humedad dentro de la tierra y poder cultivar en cada una de las terrazas. Y también generaban los pisos climáticos, como podemos ver en el laboratorio Inca. El laboratorio Inca lo que intenta, al fin de cuentas, es mostrar los diferentes pisos que se pueden poner desde la perspectiva de la creación de las terrazas. Las terrazas están principalmente ubicadas a las laderas del territorio, en las montañas, sin romper la estructura de la montaña, intentando guiar la agricultura a este sentido, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro? Con esto vamos concluyendo la perspectiva de los incas. Vuelvo y repito, el tema de tomar a los incas es porque su conformación y su organización es mucho más avanzada que las demás poblaciones precolombinas. Y principalmente esta conformación de caminos, esta conformación de lo que son los canales de riego y de lo que es
las estructuras propias de los incas nos evidencian y nos muestran la gran organización que tenían, lo que les permitía tener un territorio en un sentido ya de un imperio, ya no solo una civilización más, sino saber dónde iba cada cosa para poder tener un control exacto de lo que se hacía y en qué momento se hacía. Ellos tenían un conocimiento claro de cuándo se podía o no se podía sembrar, y ese conocimiento les permite también tener un avance en las cuestiones de agricultura. Esta consideración de las terrazas es utilizada en la actualidad también en países que tienen fríos extremos. Cultivan, por ejemplo, en Italia, en la parte norte de Italia, cultivan una vez al año en este medio de terrazas que les permite tener alimento para todo el año, optimizando la perspectiva que ya existía desde los incas. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro lo que hemos revisado el día de hoy? Todas las estructuras y la arquitectura inca, ya hemos introducido algunas de las concepciones. Pero aquí está lo que yo les he ido preguntando con la conformación propia de los espacios y cómo se han dividido los espacios a partir de esta arquitectura